Incluso las personas que parecen más fuertes, más seguras, también tienen miedos. Cuando el ser humano se enfrenta a algo que ya no está en sus manos, descubre lo pequeño que es. Y es ahí donde resuena la voz del Señor. No tengas miedo, yo estoy aquí. Queridos hermanos y hermanas, en la vida casi ninguno de nosotros puede decir que nunca ha sido golpeado duramente por la vida. Sobre todo quienes ya hemos pasado los 25 o 30 años, sabemos muy bien que no se trata de un solo día difícil, sino de muchos días, de etapas enteras en las que sentimos que ya no podemos más. Hay momentos en los que perdemos el trabajo, se acaba el sustento, no hay dinero en el bolsillo y no sabemos cómo vamos a salir adelante mañana. Hay momentos en los que la persona que más amábamos nos deja y se lleva consigo una parte de nuestro corazón. Hay padres y madres que sufren al descubrir que sus hijos van por caminos que les llenan de vergüenza, de miedo y de impotencia. Hay días en los que el médico nos dice a nosotros o a alguien que amamos que la enfermedad es grave, muy grave y que no se sabe qué va a pasar. Y hay personas que permanecen junto a la cama de un padre, de una madre, de un esposo, de una esposa, de un hijo, mirando cómo cada respiración se vuelve más débil, sin saber qué más hacer, más que esperar. Nosotros solemos escuchar los dolores de los demás. Decimos palabras bonitas, palabras piadosas, que Dios te ayude, que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca. Pero ustedes lo saben bien, el dolor solo duele de verdad cuando nos toca a nosotros. Cuando somos nosotros los que estamos en el hospital, en la casa vacía, en la noche larga en la que no se puede dormir. En ese momento, las palabras de consuelo parecen lejanas. Y es precisamente ahí donde muchos comienzan a sentir que Dios se ha olvidado de ellos, especialmente los que creemos en Dios. El que no cree puede quejarse de la vida y ya, pero el que cree sufre más, porque dentro de su corazón surgen preguntas que duelen mucho. ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué rezo y no me escuchas? ¿Por qué los buenos sufren y los malos parecen estar tranquilos? Muchas veces en el hospital he visto personas llorar con rabia y decir: si Dios es bueno, ¿por qué mi hijo está así? Si Dios me ama, ¿por qué guarda silencio? Queridos hermanos, esos gritos no siempre son una rebeldía contra Dios. Muchas veces son el grito de la desesperación, de un corazón que está hecho pedazos. Y Dios no se asusta de esos gritos. Él nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos. Lo doloroso es que muchos tienen una imagen equivocada de Dios. Piensan que creer en Dios significa que todo debe salir bien, que la vida tiene que ser fácil, que no puede haber dolor, y cuando llega el sufrimiento concluyen que Dios no existe o que ya no los ama. La verdad no es así. Dios no es aquel que nos promete una vida sin lágrimas. Tampoco es alguien que acomoda todos los acontecimientos según nuestros deseos. Dios no envía el mal al hombre ni a la mujer. Lo que Dios permite son las pruebas. Y es precisamente en esas pruebas donde nuestra fe se purifica. La prueba se convierte en una encrucijada. O nos aferramos más a Dios o nos alejamos de Él. Hay personas que cuando la vida se les derrumba, dicen que Dios las está castigando, pero no es verdad. Muchas veces, cuando todo se viene abajo, Dios está enseñándonos una lección muy profunda, no para destruirnos, sino para ayudarnos a crecer, para hacernos ver que no somos el centro de todo, que somos frágiles y que necesitamos de Él más de lo que pensamos. Queridos hermanos, una de las cosas más difíciles en la vida de fe es aprender a decirle a Dios
que se haga tu voluntad. Rezamos el Padre Nuestro todos los días, pero cuando estamos frente a la enfermedad, a la pérdida, a la muerte, esa frase pesa mucho. Queremos que Dios haga nuestra voluntad, no la suya. Queremos retener a la persona que amamos a toda costa. Y cuando Dios no hace lo que le pedimos, nos enojamos con Él, lo reclamamos, incluso rompemos la relación con Él. Recuerdo tantas veces celebrando la misa en el hospital, frente a mí, rostros cansados, miradas apagadas por tantas noches sin dormir. Aman tanto a su enfermo que no se atreven a decirle a Dios: si tú quieres, que se haga tu voluntad. Cuando los invito a poner a su ser querido en las manos del Señor, muchos se sueltan llorando, no porque no tengan fe, sino porque tienen miedo. Miedo a perder, miedo a sufrir, miedo al vacío que quedará después. Pero queridos hermanos, es justamente ahí donde la fe se purifica. Cuando podemos decirle a Dios: gracias, Señor, por haberme dado a mi madre, a mi padre, a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo durante tantos años. Y si ahora tú quieres llamarlo, no lo entiendo, me duele profundamente, pero no te reclamo, me abandono en ti. Esa oración no hace que el dolor desaparezca, pero libera el corazón del rencor y de la desesperación. Queridos hermanos, cada uno de nosotros carga un dolor distinto. Hay quien sufre por la enfermedad, hay quien sufre por la soledad, hay quien sufre por la pobreza, hay quien sufre por un matrimonio roto, hay quien sufre por un hijo perdido, hay quien sufre porque siente que su vida no tiene sentido. Dios no minimiza ninguno de esos dolores. Él está presente precisamente en esa noche oscura, aunque nosotros todavía no lo sintamos. Y tal vez la pregunta más importante ahora no sea por qué Dios permitió esto, sino qué voy a hacer yo en medio de este dolor. Voy a elegir confiar o no confiar. Voy a cerrar el corazón o lo voy a abrir para que Dios entre. La noche oscura no es el final. La noche oscura puede convertirse en el inicio de una relación más profunda con Dios si nos atrevemos a quedarnos con Él en medio de la oscuridad. Queridos hermanos, ¿qué dolor es el que más les está doliendo en este momento? En cada uno de nosotros hay un dolor que cala más hondo que los demás. Hay personas que no soportan la soledad, sobre todo cuando cae la noche y la casa se queda tan silenciosa que uno escucha hasta su propia respiración. Hay quienes sufren profundamente por la falta de dinero, por la presión económica, por la sensación de impotencia cuando trabajan duro y aún así no les alcanza para vivir. Hay quienes cargan el dolor de la enfermedad, de un cuerpo que se va debilitando día tras día. Hay quienes sufren por la traición, por la decepción, porque ya no saben en quién confiar. Y hay quienes sufren más que nada porque sienten que su vida no tiene sentido, que trabajan sin parar desde la mañana hasta la noche sin saber para qué viven, ni para quién. Los invito a mirarse por dentro y preguntarse con sinceridad: ¿qué es lo que más me duele ahora? No lo que suena bonito decir, sino aquello que vuelve el corazón más pesado cuando lo pienso. Vivimos en un mundo muy extraño. Por fuera todo parece estar bien. En las redes se publican sonrisas, viajes, fiestas, abrazos, palabras de amor. Todo el mundo parece feliz, exitoso, pleno. Pero ustedes lo saben, muy pocos se atreven a mostrar sus lágrimas. Nadie sube una foto llorando junto a la cama de un padre enfermo. Nadie muestra la imagen de alguien sentado solo en un cuarto pequeño sin saber cómo será el día de mañana. Y entonces al mirar todo eso, muchos llegan a pensar que solo ellos sufren y que los demás están bien. Ese pensamiento es muy peligroso, porque nos hace sentir más solos, más pequeños y más cerca de perder la esperanza. La verdad es que nadie vive sin cargar una cruz. Simplemente no la exhibimos delante de los demás. Queridos hermanos, Dios nunca nos abandona, pero hay momentos
en los que parece dar un pequeño paso atrás, no porque se aleje, sino para que descubramos una verdad muy profunda. Sin Él somos frágiles. Cuando todo va bien, cuando hay salud, dinero y personas que nos sostienen, fácilmente creemos que podemos solos. Pero cuando todo empieza a tambalearse, cuando los apoyos de siempre ya no son seguros, entonces descubrimos cuánto necesitamos de Dios. Dios es como un padre o una madre sabios. Cuando ven que el niño empieza a ponerse de pie, agarrándose de la silla o de la mesa para aprender a caminar, no corren a sostenerlo todo el tiempo. Si lo hicieran, el niño nunca aprendería. La madre se queda a cierta distancia, mirando con preocupación, pero sin intervenir. El niño da sus primeros pasos, tiembla, se cae, le duele, llora, pero gracias a esas caídas aprende a mantener el equilibrio. No existe un niño que haya aprendido a caminar sin caerse, y tampoco existe una persona que haya madurado sin tropezar. Dios permite que caigamos, no porque no nos ame, sino porque nos ama lo suficiente como para no convertirnos en niños débiles para siempre. Muchos de nosotros quisiéramos que Dios resolviera todos nuestros problemas, pero Dios no actúa así. Él respeta nuestra libertad, nos deja elegir, decidir y a veces cargar con las consecuencias de nuestras decisiones, no para castigarnos, sino para enseñarnos. El Evangelio nos presenta una imagen muy fuerte. Los discípulos están en la barca en medio del mar, ya es de noche y el viento es contrario. Reman y reman, pero casi no avanzan. Jesús no está con ellos en la barca, se ha quedado en tierra. Imaginen lo que se siente estar en medio del mar oscuro, rodeados de viento y de olas, sin sentir la presencia del Señor. Muchos de nosotros vivimos algo muy parecido. Nos sentimos solos, sentimos a Dios lejos, sentimos que nuestras oraciones no pasan del techo. Lo que más nos desconcierta es este detalle. Jesús ve el esfuerzo de los discípulos, ve su miedo, pero no interviene de inmediato. Se acerca, pero parece pasar de largo. Esta experiencia se parece mucho a la vida espiritual de muchos creyentes. Sentimos que Dios ve nuestro sufrimiento, pero no actúa enseguida, no soluciona las cosas en el momento que esperamos. Queridos hermanos, Dios nunca pasa realmente de largo por nuestra vida, pero a veces nos deja permanecer un tiempo en la dificultad para que nos miremos por dentro, para que revisemos nuestras decisiones, para que reconozcamos errores que antes no queríamos aceptar. No todo dolor viene de Dios. Hay sufrimientos que nacen de nuestras propias decisiones poco prudentes. Cuando vivimos de manera apresurada, sin reflexión, guiados solo por impulsos, las consecuencias llegan inevitablemente. Y en esos momentos, más que culpar a Dios, somos invitados a asumir nuestra responsabilidad y aprender a vivir de otra manera. La fe no elimina la responsabilidad personal. Creer en Dios no significa vivir de forma descuidada. Al contrario, la fe nos llama a vivir con mayor conciencia, con humildad y con responsabilidad en las decisiones concretas de cada día. Queridos hermanos, si ahora sienten que Dios guarda silencio, deténganse un momento, no para reclamar, sino para escuchar. Tal vez en ese silencio Dios los está invitando a crecer, a caminar con sus propias fuerzas y después con un corazón más humilde a volver a Él. Dios no abandona a sus hijos, pero los ama lo suficiente como para no tenerlos siempre en brazos, sino para permitirles salir, caer y aprender a caminar con más firmeza en la fe. Queridos hermanos y hermanas,
Hay una verdad que cuanto más vamos creciendo, más nos toca enfrentar. No todo el sufrimiento de la vida viene de Dios. Muchos dolores nacen de nuestras propias decisiones hechas sin pensar, sin responsabilidad. Pedimos préstamos sin calcular, vivimos por encima de nuestras posibilidades, corremos detrás de cosas que no necesitamos. Y cuando la deuda nos ahoga y la angustia nos rodea, gritamos: Señor, ¿qué voy a hacer ahora? Y si somos honestos con nosotros mismos, descubrimos que Dios no creó esa situación. Él simplemente está ahí, mirándonos, acompañándonos en las consecuencias de elecciones que nosotros mismos hicimos. Queridos hermanos, Dios es Padre, pero no es alguien que haga todo por sus hijos. Él respeta nuestra libertad. Nos deja decidir, nos deja equivocarnos, nos deja pagar el precio, no porque sea frío o distante, sino porque quiere que crezcamos. Si cada vez que fallamos Dios borrara todas las consecuencias, nunca aprenderíamos nada y nunca maduraríamos en la fe. Esto también es muy real en la vida matrimonial. Cuando estamos frente al altar, tomamos la mano del otro y pronunciamos una promesa. No aceptamos solo lo bonito, lo fácil, lo agradable. Aceptamos a la persona entera, con sus límites, sus defectos, sus heridas y también con sus virtudes. Pero muchos lo olvidan. Cuando llegan las dificultades, cuando se acumulan las decepciones, comenzamos a culpar a Dios, a la iglesia, al sacerdote, a las circunstancias, y no nos atrevemos a mirar la palabra que dimos ni las decisiones que tomamos. Dios no es responsable de nuestras malas elecciones, pero queridos hermanos, esto es muy importante. Él tampoco nos abandona dentro de las consecuencias de esas elecciones. No se da la vuelta, no dice: es tu problema, arréglatela solo. Él está ahí en silencio, esperando, acompañando, dispuesto a levantarnos cuando somos capaces de detenernos y clamar a Él. El Evangelio nos regala una imagen muy fuerte. Los discípulos están aterrados en medio del mar en plena noche. El viento es fuerte, las olas son grandes, la oscuridad lo cubre todo. Hombres acostumbrados al mar y a las tormentas, y sin embargo llenos de miedo. Cuando ven a Jesús caminando sobre el agua, no lo reconocen, piensan que es un fantasma y el miedo aumenta. Esto revela algo muy humano. Cuando estamos en la noche oscura, en la angustia, incluso la presencia de Dios puede ser malinterpretada. Y justo en ese momento Jesús les habla y les dice: soy yo, no tengan miedo. Queridos hermanos, esa frase sostiene toda nuestra vida de fe. Jesús no dice que el viento se va a calmar de inmediato ni que las olas van a desaparecer. Dice solo una cosa, pero es suficiente: yo estoy aquí. Así es nuestra vida. Dios no promete que todos los problemas se resolverán enseguida, pero promete algo mucho más profundo. Él está con nosotros, incluso en las noches más oscuras, en los momentos de mayor miedo, cuando ya no tenemos el control de nada. ¿Se han dado cuenta de que durante el día soportamos mejor las dificultades, pero cuando llega la noche, las preocupaciones parecen duplicarse? Un problema que de día se puede llevar, de noche pesa sobre el pecho. La oscuridad hace crecer el miedo. Es como en el mar. De día el agua parece tranquila, pero de noche una sola ola puede llenar de pánico el corazón. Incluso las personas que parecen más fuertes, más seguras, también tienen miedos. Cuando el ser humano se enfrenta a algo que ya no está en sus manos, descubre lo pequeño que es, y es ahí donde resuena la voz del Señor: no tengas miedo, yo estoy aquí. Queridos hermanos, tarde o temprano todos enfrentaremos crisis, enfermedades, pérdidas, fracasos. La pregunta no es si nos tocarán o no, sino si cuando lleguen tendremos a Dios con nosotros o no.
Una vida sin Dios, aunque por fuera parezca completa, tarde o temprano cae en el vacío. La fe madura es amar a Dios no solo cuando todo va bien, sino también cuando todo se desordena. Es saber dar gracias en los tiempos de abundancia y seguir confiando en los tiempos de escasez. Como el comerciante del mercado, hay días en que vende y días en que no, pero cada mañana vuelve a levantarse, vuelve a su puesto, vuelve a esperar. Dios nos ama, pero no nos consiente. Permite que caigamos, como una madre que deja a su hijo aprender a caminar. No existe niño que aprenda a caminar sin caerse. No existe persona que crezca sin haber sufrido. Las caídas no son señal de fracaso, sino parte del camino de maduración. Queridos hermanos, si ahora están pasando por un momento muy difícil, no se desesperen. Dios está ahí. Tal vez no hace lo que ustedes esperan, pero nunca los deja solos. La pregunta es si nos atrevemos a dejar que Él conduzca nuestra vida. Si somos capaces de soltar un poco el control, de ablandar el corazón y de poner nuestra vida en sus manos. Digámosle al Señor con toda sinceridad: Señor, estoy cansado, tengo miedo, no sé por dónde ir, pero creo que tú estás aquí. Te permito entrar en mi vida y guiarme a través de esta noche oscura. Señor Jesús, quédate con nosotros en las noches oscuras de nuestra vida. Enséñanos a confiar cuando tenemos miedo, a abandonarnos cuando no entendemos, a levantarnos cuando caemos. Que nunca olvidemos que por grandes que sean las tormentas, tú sigues ahí pronunciando nuestro nombre y diciéndonos: no tengan miedo, soy yo. Amén.